Como sabemos, a la historia la dividimos en periodos para comprenderla mejor. Los argentinos tenemos dos fechas que marcan el inicio y el fin de la etapa en que nuestro país intentó formarse como nación libre. El 3 de febrero de 1813 en el combate de San Lorenzo y el 3 de febrero de 1852 en la batalla de Caseros. En Febo Asoma te contamos qué sucedió en cada batalla y cómo se conectan entre sí en nuestra historia. Es un error muy común en la educación formal y en la historia mitrista ver el combate de San Lorenzo y la lucha por la independencia como una guerra entre dos países. Lo que estaba en juego, en realidad, era una forma de entender el estilo de vida que queríamos proyectar, la tradición hispánica, que había sido abandonada incluso por la misma España, o la anglosajona mercantilista y liberal, que había adoptado la traidora nobleza borbona y que se imponía en toda Europa. Aquí se explica el fenómeno histórico de españoles que luchaban con los criollos y los criollos que luchaban con los españoles, porque no fue una guerra entre países, sino principalmente de ideas. Vayamos a 1813. El 3 de febrero de 1803 en San Lorenzo, frente al monasterio San Carlos, 120 granaderos del general José de San Martín derrotaron en 15 minutos a una expedición realista de 11 buques que saqueaban las costas del Paraná. La táctica militar empleada por el general San Martín consistió en una maniobra de doble envolvimiento y con esta victoria se logró alejar a los realistas. También es conocido por todos el hecho cuando en el fragor del combate rodó el caballo de San Martín y le quedó aprisionada una pierna. Un enemigo se disponía a clavarle su bayoneta, pero en ese instante se interpuso el soldado Juan Bautista Cabral, que salvó al gran general. Cabral, en ese crítico momento, dijo la frase: "Muero contento, hemos batido al enemigo", hecho relatado por el mismo San Martín. Juan Antonio Zavala, jefe de los realistas una vez derrotado, se presentó ante San Martín solicitándole alimento para sus heridos. El libertador cumplió sus deseos. Un año después, en Mendoza, Zavala le ofreció a San Martín sus servicios y peleó por la causa de la hispanidad. Fueron muchos los españoles que estaban en contra de la nueva identidad que quería tomar España. San Lorenzo fue el primer combate de muchos, donde buscamos la soberanía que nos permita desarrollarnos con los ideales que alguna vez tuvo nuestra madre patria. El 9 de julio de 1816 nos declaramos independientes. De ahí a hacerlo había una gran distancia. La lucha será entonces con los traidores españoles o con los ingleses, franceses, brasileros o todos juntos. San Martín se puso al hombro en ese momento la parte más pesada del combate, la militar. Pero debemos entender que la guerra también es económica, social, cultural y todos los argentinos participamos de uno u otro bando. El ahora no se puede resolver sin entender previamente lo de antes. Entre San Lorenzo y Caseros transcurrieron 4 décadas. En ese periodo luchamos contra el liberalismo español, contra el liberalismo portugués, el inglés, el francés, incluso contra el mismo liberalismo argentino de los unitarios. Finalmente, todo se decidió en la batalla de Caseros. Los motivos de esa batalla los podemos encontrar en la firme decisión de Rosas de defender la soberanía nacional. En los primeros años de la década de 1830, el gobierno de Juan Manuel de Rosas comenzó una asombrosa insubordinación ideológica que rechazó al liberalismo económico y su doctrina del libre comercio, identificándola como una ideología de dominación al servicio de los intereses británicos. Rosas sancionó así la ley de aduanas en 1835, frenó la importación y colocó al artesanado nacional del litoral y del interior en condiciones de afirmarse frente a la competencia extranjera de la importación, abriéndole las posibilidades que la incorporación
evolución de la técnica hubiera representado, con la existencia de un Estado defensor y promotor para pasar del artesanado a la industria. Otra medida tendiente a librar a la Argentina de la subordinación británica fue la disolución del denominado Banco Nacional, controlado férreamente por el capital inglés, reemplazado por un verdadero banco estatal controlado por Argentina. La tercera política fue la prohibición de exportar oro y plata, decretada el 31 de agosto de 1837. Finalmente, el mismo año, el gobierno de Rosas aumentó los impuestos significativamente a las mercaderías extranjeras, protegiendo de esta manera a los productores argentinos. Todo esto resultó un certero golpe contra los intereses del Imperio Británico, que buscaban por todos los medios hacer caer al gobierno federal. En 1838, el primer ministro británico, Lord Palmerston, comunicó al gobierno británico que debía instruir al gobierno de Buenos Aires sobre las virtudes del libre comercio y la locura que representaba poner altos impuestos aduaneros, y demandó que le señalaran lo perjudicial que resultaría sobre el libre comercio de Argentina continuar con esa postura. Luego vendría el bloqueo anglo-francés y los combates de la Guerra del Paraná, evento que te dejamos más información en este video que ves acá arriba. Pero en síntesis, Rosas resultó un hueso duro de roer. El gobernador de Entre Ríos, jefe del ejército de vanguardia de la Confederación Argentina, se había preparado para la guerra contra el Brasil. Luego de entrar en tratos con la diplomacia brasilera, decidió marchar sobre Buenos Aires y no contra Río de Janeiro. Creemos que las razones que explican el cambio de bando de Urquiza y la posterior derrota de Rosas, más allá de la conocida flaqueza de principios del general entrerriano, deben buscarse en los cambios producidos especialmente en el sistema económico internacional. El sistema capitalista inglés entra en una larga onda de prosperidad que va a acelerar la incorporación de las periferias dependientes o países subordinados económicamente al sistema. Se produjo entonces en ese periodo una revolución de los transportes con el ferrocarril y el barco a vapor, y una revolución de las comunicaciones con el telégrafo. Gran Bretaña era el centro de la economía internacional y necesitaba la materia prima. Para funcionar, el complejo textil lanero británico necesitaba importar lana. Los estancieros de la Mesopotamia argentina, con Urquiza a la cabeza, advirtieron sagazmente esa situación y se decidieron a emprender la explotación ovina en gran escala para abastecer al mercado británico. Los productores argentinos entonces estaban dispuestos a ajustarse a los nuevos requerimientos del mercado inglés y no estaban, en consecuencia, interesados en la aplicación de leyes proteccionistas que eran para Inglaterra causal de excomunión. Esta actitud del gobernador de Entre Ríos significó la sujeción política a las exigencias de Gran Bretaña, es decir, la apertura de los ríos al comercio internacional que Rosas había rechazado con éxito, venciendo a la flota anglo-francesa. El liberalismo económico y el libre comercio, al cual Rosas ponía un freno con la ley de aduanas. La paz con el gobierno de Montevideo, a la cual Rosas se oponía en la esperanza de lograr en el tiempo la reincorporación de la banda oriental a la Confederación Argentina, y el abandono de esa áspera e intransigente defensa de la soberanía que Rosas había llevado al extremo. Dicho lisa y llanamente, el modelo económico que Rosas trató de implantar en la Confederación Argentina era claramente contrario a los intereses del capitalismo inglés. En 1851, Urquiza llegó a la conclusión que con el apoyo en tropas, armas, dinero y logística del Imperio del Brasil, estaría en condiciones de eliminar el principal obstáculo para lograr una alianza con Inglaterra. Por si no te quedó claro, ese obstáculo era Rosas. En febrero de 1852 los hechos estaban consumados. A último momento, incluso algunos jefes federales se pasaron al bando enemigo y la defensa quedó desarticulada. El combate en la zona del Palomar fue breve. Finalmente, Rosas, con una mano herida, firmó la rendición y los brasileros desfilaron triunfantes por las calles de Buenos Aires. En cumplimiento con sus promesas, Urquiza firmó en 1853 el Tratado de Libre Navegación, que le aseguraba a Inglaterra el libre intercambio mercantil.
Lo indiscutible es, como afirma Manuel Gálvez, que cuando cayó Rosas y con él su ley de aduanas, nuestras industrias se arruinaron. El comercio libre significó la entrada de los productos manufacturados ingleses, con los que no podían competir los nuestros. Y la industria argentina murió. Analizando el significado histórico de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros, Arturo Jauretche afirmó: Caseros es la victoria de la patria chica, con lo que representa desde la desmembración geográfica al sometimiento económico y cultural. Si para los liberales y unitarios la caída de Rosas y la Confederación significaba un cambio institucional y la posibilidad de un nuevo ordenamiento jurídico, para los intereses económicos de Gran Bretaña significó la apertura a su política de libertad de comercio. Desde la derrota de Caseros, la mayoría de los políticos argentinos fueron meros peores de los intereses británicos. Nuestra economía nunca pudo sobreponerse y nuestra sociedad se mantuvo sumisa. En las raíces hispánicas de nuestra cultura está el antídoto para patear el tablero y hacer renacer nuestra patria sanmartiniana. Y si pensabas que los 3 de febrero en Argentina ya eran bastante fatídicos, hay otro dato de color. Otro 3 de febrero, pero del año 1876, se puso fin a la guerra de la Triple Alianza, derrotando el último resabio nacionalista de América del Sur. Conflicto donde la mayor cantidad de bajas fueron argentinas y que solo terminó beneficiando a Brasil e Inglaterra. Pero lo dejamos claro para otra entrega de Feo Asoma. Esta fue la historia del combate de San Lorenzo y la batalla de Caseros, cómo se relacionan cortito y al pie. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal, déjanos un comentario. Nos vemos la próxima.